Primero que todo, muchas gracias por la asistencia e interés en este ciclo de charlas. Seguramente, todos nosotros nos hemos visto enfrentados los últimos años a algunos problemas educativos, pero lo importante es la capacidad que tengamos de generar, a partir de sus problemas, una pregunta que nos facilite comprender mejor nuestra situación y a partir de ella poder crear mecanismos de solución y mejoramiento de factores incidentes en el ámbito educativo. Como muchos de ustedes supondrán, la pandemia, el cierre de las escuelas y la aceleración en el proceso de instalación de una virtualidad educativa generaron un fuerte impacto en los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes. En nuestro caso, la pregunta que se instaló desde el profesorado fue cómo nivelar y volver a alcanzar el estándar esperado en comprensión lectora. El año anterior, el 2020, fue un año súper irregular. Teníamos dudas de si los resultados recabados ese año en nuestros instrumentos internos se correspondían con la realidad de aprendizaje de nuestras estudiantes. Sabíamos que teníamos que hacer algo. La pregunta era ¿qué? Y frente a ese qué, también surgían algunas resistencias desde la entendible carga laboral que tuvimos todos los profesores estos años de pandemia. Tenemos demasiado trabajo, tenemos que cumplir con la planificación, hay que cumplir con el calendario de notas, que efectivamente eran tareas que había que realizar. Entonces nos costaba mucho saber por dónde empezar, cómo generar instrumentos que tuvieran otra calibración distinto a lo que estábamos usando nosotros debido a esta duda que les comentaba anteriormente. Por lo tanto, lo que se decidió hacer fue implementar alguna evaluación externa. Y afortunadamente, el año 2020 y 2021 se implementó el DIA, que es una evaluación voluntaria que la Agencia de Calidad pone a disposición de los colegios y tiene como propósito principal contribuir al monitoreo interno de las escuelas sobre el desarrollo de los aprendizajes tanto socioemocionales como académicos de los estudiantes. Ya que era una prueba voluntaria, estaba realizada, cumplía con estándares de calidad, se decidió implementar la prueba DIA inicial, intermedia y de cierre en los niveles que estuvieran disponibles de quinto básico a segundo medio, que correspondía a la jefatura de mi departamento. La aplicación de esta prueba conllevó unas cadenas de acciones. Como ven ahí reflejado en la lámina, el momento 1 se trataba de organizar los análisis de datos. Un segundo momento, revisar y analizar informes, identificar fortalezas y aspectos a mejorar, conversar en equipo y priorizar los problemas o necesidades que veíamos más urgentes. Luego, en un momento 3, se identificaron las posibles causas del problema, que en este caso estaban bastante a la vista: la pandemia, el ausentismo, el cierre de las escuelas había impactado muchísimo en el aprendizaje de nuestros estudiantes, y analizar los datos y determinar las causas o necesidades que se emergían de esta situación problemática. Y en un último momento, proponer y planificar acciones de mejora. Lo más importante en estos 4 momentos, diría yo, que fue detectar los cursos y alumnos que no habían logrado satisfactoriamente los aprendizajes esperados para intervenir pronto. Algo bueno que tiene el DIA es que arroja tanto el resultado del nivel que uno tiene que intervenir, pero también da un resultado por alumno dentro de ese curso. Entonces, es una buena herramienta, primero para intervenir el nivel, pero si no es necesario intervenir el nivel, a los alumnos específicos que estarían necesitando algún grado de ayuda. También algo muy importante fue evaluar la fortaleza de los cursos que lo estaban haciendo bien y replicar esos patrones en otros niveles, como lo vamos a desarrollar más adelante. Y por otro lado, la conformación de equipos. Si bien toda esta cadena la puede realizar quizás solamente una persona, un profesor con su curso, el hecho de que sea un trabajo mancomunado es fundamental, así como tener también el apoyo de otras instancias de coordinación y de la dirección del colegio, porque se necesita apoyo y seguridad emocional para implementar los cambios que se necesiten. Tenemos que dar el mensaje de que todo lo que estamos haciendo es algo sistémico. Todos somos responsables por lo que está pasando, no solamente un profesor o un departamento. Así que
independiente de que todos estos momentos pueden desarrollarse de manera solipsista, lo recomendable es enfrentar toda esta cadena implicando a varios actores del sistema. Para entrar de lleno en nuestro caso, estos eran los resultados que nosotros tuvimos en el día inicial. Es un buen resultado, pero como la prueba mide los objetivos de aprendizaje del nivel anterior, es deseable que los resultados sean lo más alto posible. Habiendo seguido la cadena de acciones antes mencionada, el trabajo docente entonces se orientó a desarrollar un plan de acción que nos permitiera mejorar los resultados del día inicial. Este plan de acción tuvo varias etapas. En primer lugar, identificar el logro de los aprendizajes alcanzados y los niveles más bajos y más altos dentro de nuestros cursos. Esto permitía identificar los cursos donde se observan aprendizajes más descendidos para trabajar con los docentes en acciones de mejora. En este sentido, la comunicación entre el jefe de departamento y sus profesores es central para evaluar qué tipo de trabajo se va a hacer, qué tipo de intervención, etc. En base a ello, hay que definir entonces qué cambios y estrategias se pueden incorporar, pero como he reiterado, estas definiciones hay que hacerlas en equipo. En nuestro caso, el trabajo docente se orientó a desarrollar en el aula de forma sistemática y explícita aquellas habilidades y objetivos de aprendizaje detectados críticos en el diagnóstico. Este trabajo significó una modificación continua de los programas de estudio que se mantuvo durante todo el año escolar a través de diversas metodologías de aprendizaje, como el modelamiento explícito de estrategias y habilidades, aula invertida, rutina de pensamiento, pero también aplicación de instrumentos estandarizados y de selección múltiple. Es decir, decidimos incorporar un abanico de instrumentos que nos permitiera abordar desde diferentes ángulos las habilidades que queríamos trabajar. Este es un ejemplo de cómo analizábamos cada curso. Identificábamos los niveles de logro de cada habilidad, pero también el indicador de evaluación que peor desempeño tenía para ese curso. Según esa información, se modificaron las planificaciones y se decidió trabajar transversalmente, no importando la unidad, sino que siempre se iban a trabajar los 3 ejes de habilidades, que en lectura es localizar, interpretar, relacionar y reflexionar. Y todas estas habilidades, que son los ejes de comprensión lectora, pero también los indicadores de evaluación descendido, en este caso era determinar los propósitos explícitos de un texto, distinguir un hecho de una opinión, inferir información relevante a partir de elementos del texto. Esos indicadores también se iban a desarrollar idealmente semanalmente en los niveles, independiente de la unidad. O sea, esto era un trabajo transversal. Estamos mal en esto, tenemos que empezar a trabajarlo interviniendo nuestra planificación. Una práctica que nos dio excelentes resultados fue detectar los cursos con buenos niveles de logro para identificar prácticas, compartirlas y replicarlas. Como ejemplo, nosotras en particular detectamos que aquellos cursos con mejor desempeño invertían bastante tiempo de su planificación en la retroalimentación a los alumnos. Al contrario, los cursos más bajitos no invertían tanto tiempo en la retroalimentación, por lo que desde la jefatura del departamento se dio esa indicación al equipo de profesores. Además de modificar los programas y trabajar explícita y sistemáticamente las habilidades e indicadores descendidos, que es lo que le comentaba con la lámina anterior, también se pidió considerar horas de retroalimentación suficiente, tanto para evaluaciones formativas y sumativas. Si esto significaba acortar contenidos, acortar unidades, se iba a hacer, porque los resultados así lo mostraban. Aquellos profesores que invertían en retroalimentación conseguían tener mejores resultados en lectura. Por último, analizar si los resultados son coherentes o no con la información de las evaluaciones internas. En nuestro caso, la aplicación del día nos sirvió para darnos cuenta que habiendo cursos con excelentes notas de promedio, estoy hablando de cursos con promedio 6.6, tenían un porcentaje de logro solamente de un 70% en una prueba de lectura, lo que sirvió para calibrar nuestros instrumentos. ¿En qué sentido? Primero, adecuando el nivel de exigencia. Y esto consideró tanto el tipo de pregunta
En este sentido, tener los indicadores de evaluación más descendidos nos sirvió muchísimo para saber qué tipo de pregunta crear, cómo preguntarla también, pero también nos hizo remirar la dificultad de los textos trabajados. De repente teníamos textos adecuados para el nivel, pero quizás no se acercaban tanto al desarrollo de aprendizaje que podrían llegar a tener los estudiantes. Entonces, se elevó un poco la dificultad de los textos, se elevó también la extensión de los textos. Estábamos trabajando con textos muy cortitos. El día nos mostraba que las evaluaciones externas, al menos, y eso coincide con CIMSE y más adelante con una PDT, cada vez los textos son más largos, o sea, el estudiante tiene que enfrentarse a una gran carga cognitiva leyendo estos textos. Y por otro lado, la cantidad de textos. Son pruebas que incluyen 8 textos. Nosotras en algunas pruebas estábamos trabajando 1 o 2 textos. Entonces, todo esto se recabó toda esta información para hacer las modificaciones pertinentes. En síntesis, todo este trabajo implicó una modificación continua de los programas de estudio, una diversificación de metodologías de enseñanza y de evaluación, seguimiento y apoyo continuo a las acciones docentes de parte de la jefatura del departamento, reportes trimestrales a dirección y también relatorías de esta experiencia que estábamos teniendo a otros departamentos del colegio. Porque sin duda lo que nos afectaba en lectura también estaba afectando en matemática, en historia y en todas las otras asignaturas del colegio. Por lo tanto, no solo se desarrolló un trabajo de intervención a nivel de aula, sino que se manejó la escuela como un actor sistémico en este proceso de cambio y constante revisión. Habiendo seguido el plan que les comentaba, empezamos a ver un ascenso en los resultados, por lo que la decisión fue mantener la hoja de ruta. En la lámina ustedes están viendo los resultados que tuvimos en el día inicial. Luego, a mitad de año, se tomó un día intermedio que medía los mismos objetivos de aprendizaje. No se aplicó en todos los cursos, sino que esa prueba solamente se liberó para quinto, séptimo y primero medio, y en todos esos cursos vimos que íbamos aumentando el porcentaje de logro. Entonces, la decisión acá era, bueno, parece que lo estamos haciendo bien, sigamos. Es así como se evidenció a final de año un avance significativo en los resultados de los estudiantes. Si se fijan, ahí el delta en todos los cursos de quinto a segundo medio fue positivo. La planificación del trabajo docente en base a los datos arrojados por las 2 pruebas realizadas durante el año escolar, la prueba inicial que fue en marzo-abril y la prueba intermedia que se tomó entre junio y agosto, resultó ser relevante para haber alcanzado la mejora en los resultados, así como la implicación permanente de otros actores escolares también. Un resultado que nos dejó muy optimistas fue el haber logrado sacar a 8 estudiantes del nivel de logro insatisfactorio en lectura. Habíamos partido el año con 9 estudiantes en este nivel, terminamos el año con solo una alumna en este nivel. Por lo tanto, acá habría que recordar que esta orientación hacia las personas es algo que no podemos perder de vista. El análisis de datos implica bastante trabajo con números, pero no podemos olvidar que a veces aumentar solamente un 3% de porcentaje de logro, que se oye paupérrimo, es haber logrado sacar a un niño de un nivel insatisfactorio a uno esperado. O sea, en cierto sentido, aumentar un 3% en una evaluación es derrotar el fracaso escolar. Para cerrar entonces y recapitular las ideas centrales de este trabajo, quisiera destacar que la detección de aquellos cursos en que los estudiantes no están logrando satisfactoriamente los aprendizajes esperados es fundamental para focalizar el trabajo con los docentes de sus cursos y con quienes trabajarán con ellos el año siguiente. A partir de eso, analizar en conjunto el proceso de enseñanza y aprendizaje que se ha desarrollado y en base a ello definir qué cambios y estrategias se pueden incorporar al año siguiente. Esto va a ser esencial para disminuir las brechas y vacíos de aprendizaje que se han generado durante la pandemia. Por otro lado, la visión general sobre los resultados del establecimiento permitirá definir a nivel de coordinadores o directivos
cómo se tiene que abordar la planificación del año siguiente, es decir, cómo se van a trabajar los aprendizajes no logrados, con los objetivos de aprendizaje priorizados que vienen el próximo año, qué acciones estratégicas se podrían realizar para facilitar los aprendizajes, por ejemplo, si algún trabajo de tutoría o definición de nuevos lineamientos para el trabajo de distintos departamentos del colegio, organización del calendario escolar para optimizar los recursos y tiempos de enseñanza. En síntesis, entregar lineamientos clave sobre estos puntos para facilitar finalmente el trabajo de planificación de los docentes. Asimismo, se debe enfatizar la importancia de incluir la evaluación formativa al momento de planificar. Entre más información obtengamos como docentes o como coordinadores de área, será más fácil detectar oportunamente los problemas y generar planes de acciones a tiempo. Esto implica, por lo tanto, cambiar un poco el paradigma y observar el proceso evaluativo como un aporte indispensable en la práctica docente, sobre todo en miras de el logro de aprendizaje de los estudiantes. Y por otro lado, la escuela debe pensarse como un sistema donde los diferentes liderazgos y áreas pueden sentirse implicadas y colaborantes, entre comillas, en torno al cambio. Esto genera mayor seguridad frente a la inestabilidad del escenario en que nos encontramos, porque el cuerpo docente se va a sentir más apoyado y no se va a pensar como el único responsable frente a los resultados que estamos obteniendo. Por último, estructurar el rol del docente como el principal agente de cambio. En este sentido, recurro a todo el marco de la investigación-acción. En este sentido, la escuela debe dar al profesor la instancia para conocer sin miedo el estado de aprendizaje de sus alumnos y darle al profesor las herramientas técnicas y emocionales que permitan generar estos cambios. Espero sinceramente a través de esta experiencia que acabo de compartir haber colaborado con ideas para enfrentar el próximo año. Les deseo mucho éxito y ánimo porque es un trabajo que no se acabará cuando acabe la pandemia. Serán años que tendremos que luchar para hacer frente a las consecuencias de la pandemia en el ámbito escolar, pero estoy segura que compartiendo experiencia que nos han dado buenos resultados, podremos acelerar el proceso de recuperación de aprendizajes en los niños y niñas de nuestro país. Muchísimas gracias.